Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a todos y a todas a esta cuarta jornada de Historia de Espera. Decir que desde la Delegación de Cultura y con la dirección de Manolo y de Pepa, un año más, se apuesta por llevar la historia de espera a todos los ciudadanos y ciudadanas extremeños que han disfrutado durante estos 2 meses de un ciclo de conferencia que la verdad que es inédito en toda la provincia de Cádiz y yo diría que incluso en Andalucía. Y así lo dicen siempre los ponentes que vienen todos los viernes y van a pasar por aquí por espera. Como he dicho antes, esta jornada es la cuarta edición. Ya Manolo y Pepa nos presentarán ahora de qué van cada jornada, pero nosotros queremos agradecer tanto a Manolo como a Pepa que estén todos los años dispuestos simplemente por apoyar y por aportar su conocimiento y sobre todo por llevarle a la gente de espera lo que es nuestra historia y también la historia de nuestra comarca, de nuestra provincia y de Andalucía a todos los espereños y espereñas. Por lo tanto, nosotros nos queremos agradecer y desde aquí, desde el nombre mía y en nombre de todo mi equipo de la Delegación de Cultura, le agradecemos el trabajo que hacen para que todos los espereños tengan conocimiento, pleno conocimiento de todo lo que pasó y de lo que pasó en Andalucía. Así que te lo agradecemos, Manolo, y ahora os dejo ya con él. Yo hoy me tengo que ausentar porque tengo otra historia ahora después, pero nada, simplemente que disfrutéis de esta jornada que van a ser maravillosas como siempre han sido durante estos 2 meses. Muchas gracias. Nosotros, tanto Pepa como yo, también agradecemos al Ayuntamiento, en este caso al alcalde y al concejal de Cultura, el apoyo que nos dan para poder celebrar este tipo de actividades culturales. Sin ello sería imposible, nos costaría muchísimo trabajo el poder realizarlo, ¿no? Ya que ellos nos respaldan económicamente lo que pueden, nos ponen todos los medios para poder hacerlo. Bien, este año yo pensaba que íbamos a tener solamente 4 conferencias, en definitiva hemos tenido más y además con gente de un buen cartel, como me dijo un compañero que ha venido en otras ocasiones, Diego Caro. Como ven ustedes, estas cuartas jornadas, que realmente serían las quintas, si tenemos en cuenta aquella primera celebración de los aniversarios de la iglesia y del castillo, este año 19 empezamos en octubre. Tenemos los 4 viernes de octubre, el 4, el 11, el 18 y el 25 y 3 de noviembre. Hay uno por medio que no falla. El día 11 de octubre nos visitará Enrique Valdivieso González, que es catedrático emérito, ya jubilado, de la Universidad de Sevilla, catedrático de Historia del Arte, y nos hablará sobre el retablo mayor de la iglesia de Santa María de Gracia de Espera, obra de Pablo Legot. Este retablo lo estudió él hace ya mucho tiempo, en los años 70, mitad de los 70, cuando estuvo por aquí por Espera también. Él, seguramente ustedes lo conocerán, los que hayan estado en Sevilla en el año Murillo sabrán quién es Enrique Valdivieso, es uno de los, quizás, como leí el otro día en un periódico, el mejor conocedor de Murillo en el mundo. El viernes 18, el ponente será Manuel Rojas Gabriel. Manuel Rojas Gabriel es gaditano, pero es profesor en la Universidad de Extremadura. Nos va a hablar sobre la frontera entre los reinos de Sevilla y de Granada hasta el siglo XV. Entonces Manuel tratará la zona esta, he puesto en la diapositiva, sobre todo nuestra zona, la zona de Espera, de Borno, de Torrealocá, de Cote, el castillo de Ayamonte que está cerca de Olvera. Eso sería el viernes siguiente. Este viernes 25 nos visitará Virgilio Martínez Enamorado, que es profesor titular de Historia Medieval, especialista en el mundo árabe y es profesor de la Universidad de Málaga. Él va a hablar sobre la numismática árabe en Al-Ándalus y en este caso particular también las monedas de Espera. El mes siguiente, el mes de noviembre, el viernes 8, nos visita Leandro Álvarez Rey, que es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla, y nos hablará de un tema que hay mucha gente a los que le llama la atención, pero que hasta ahora aquí no se había tratado, que es la masonería. Él nos va a hablar de la masonería en Andalucía, los masones de Espera, porque aunque aquí en nuestro pueblo nunca hubo ninguna logia, sí hubo 3 casos, por lo menos conocidos. Yo, los que le he puesto a él, dice que son los mismos los que conocen. Y esta fotografía, por ejemplo, que está en el Archivo Histórico Nacional, es interesante porque este señor de aquí,
Este señor de aquí es Julio González Tirado. Julio González Tirado fue alcalde de Utrera, pero nació en Espera, y nació en El Cuervo, en la finca del Cuervo, actualmente propiedad de Curro Martín, que ustedes conocen. La República fue el primer alcalde republicano en Utrera y además el primer alcalde republicano que murió asesinado en Utrera en el verano del año 36. El viernes siguiente, bueno, el viernes 22, porque tenemos uno por medio, nos visita Javier Maldonado Rozo, que es doctor en Historia por la Universidad de Cádiz. Y nos va a hablar de otro tema del que aquí tampoco se habla en ninguna conferencia de ningún año, que es la importancia que tuvo la viña, la vinatería en Espera en los siglos XVIII y XIX. Y por último, el viernes 29 de noviembre de 2019, no 18, nos visita Lorenzo Alonso de la Sierra Fernández. Lorenzo fue el primer arqueólogo que vino en el año 85-86 a las excavaciones de Cariza con Rafael Baliña, pero él es doctor en Historia del Arte y ha estado trabajando hasta hace poco que se ha jubilado en un instituto San Severiano de Cádiz. Y él nos hablará sobre el patrimonio religioso de Espera, que conoce bien también. Bien, esto en relación al programa que vamos a llevar a cabo este año. Y como primera conferencia, yo no quiero extenderme mucho tampoco, vamos a hablar hoy sobre el castillo de Espera, sobre el castillo de Aspira, de Isbira, de Fatetar o de Espera, como ustedes quieran llamarlo, porque de la misma forma aparece en muchos documentos. Esta es una foto aérea de un trabajo que se hizo aquí el año de la conmemoración del 1100 aniversario, hecho con un dron, allí mismo desde el castillo, y más concretamente al año 914, en que Aderramán ordena su construcción como fortaleza defensiva. Pero si miramos a épocas anteriores, antes de esa construcción, sabemos que existió en su lugar un pequeño asentamiento. En primer lugar sería turdetano, ibérico, o sea, prerromano. Después estuvo habitado por los romanos y posteriormente por los visigodos. Como no hay documentos escritos que nos lo certifiquen, tenemos que basarnos en documentos arqueológicos. Por ejemplo, que es una piedra que perteneció a un posible cancel visigótico, seguramente de las inmediaciones de la actual ermita, porque don Juan, que fue el que lo encontró en una de las obras, lo encontró prácticamente en la misma puerta de la ermita del castillo. Otro elemento que nos dice que los visigodos estuvieron allí en el castillo es el dintel de esta puerta. Ven ustedes la decoración de 3 estrellas que están en la parte de arriba de la ventana ciega, del dintel de la ventana ciega que está en la misma fachada, encima de la barbacana del castillo. Aparecieron también por los alrededores del mismo castillo fíbulas visigodas como este tipo, que actualmente están expuestas en el Museo de Espera. ¿Qué hubiera pasado en aquel tiempo en que los musulmanes estuvieron aquí, el 711 en que llegaron, hasta el 914 en que Aderramán III manda construir un castillo allí? No sabemos exactamente la evolución histórica, tenemos muy pocos datos. Decíamos que en el 914, viniendo de apaciguar una revuelta en las provincias de Málaga y Cádiz contra Ibn Hasún, que era un musulmán convertido al cristianismo porque seguramente tenía familia cristiana en aquel tiempo, tenemos que pensar que había mezcla de cristianos con musulmanes. Entonces, como Ibn Hasún se había sublevado contra él, Aderramán hace una especie de racia de recorrido apaciguando la revuelta por toda la provincia de Málaga, hasta que llega a Algeciras, a través de rondando la costa, llega a Algeciras, y de Algeciras va a parar a Tarifa, nuestro término municipal y nuestro pueblo, ¿no? Y además fue el autor, el ordenante de la construcción de aquel castillo. Bien, decía que para demostrar que los musulmanes realmente estuvieron aquí,
Uno de los pocos elementos que nos quedan de la construcción del castillo musulmán es la torre del homenaje, posiblemente muy remodelada, pero posiblemente en su origen musulmana. Esta era la cora, como estaba diciendo anteriormente, esta es la cora de Sidunia, esta era la cora de Algeciras, la cora de Tacurunda, de Ronda, Tacuruna, de Raya en Málaga y de Morón, de Morur. Y Sibililla, que llegaba prácticamente hasta el actual término de la provincia de Sevilla con Cádiz. Distintas monedas árabes, como este dirén de plata, que apareció en la cercanía del Cortijo de las Peñas, o este dinar de oro, que según Virgilio Martínez Enamorado es de cierta importancia. Ya vendrá, cuando él venga a su exposición el próximo día, nos hablará de todas ellas, ¿no? Y de la importancia que tiene esta moneda. En él aparecen el nomenclátor, los nombres de casi todos los asentamientos de la época en que se funda el castillo de Espera. Entonces, entre ellos tenemos a Isipira, aquí en el centro, Arcus, que es Arco, Calzana, que es la Junta de los Ríos, el Cortijo de Casina, Asta, la Mesa de Asta en Jerez, Tarbasana, que era Trebujena, Sarís, la actual Jerez, Sidunia, la sitúa en algunos sitios en la zona de Doña Blanca, en la desembocadura del Guadalete, Alcanatir, que sería el puerto de Santa María, Cádiz, Ruta, Saluca, que sería Sanlúcar, el Bacar, que estaría en la zona de Beitiru, sería Beitrillo, sería en Vejer, y Bacar en la zona de Barbate. Este es el documento, posiblemente como una copia, posiblemente el documento más antiguo en el que se habla de espera. Se habla también de chiste, que es la palabra esta que está aquí, escrita con S, que después en otro texto aparece con che, chiste. Criste o Santiago de Criste, seguramente en la zona de la Riña, el único topónimo que actualmente tenemos todavía en la zona, porque el documento dice que Enrique dona la orden de Calatrava, la alquería de Chiste, que está entre Espera y Alacuás, eso lo dice aquí, 700 y pico, en el que dice que dámosle Espera, la villa, el castillo, y dámosela con todos los pobladores que ahora son y serán de aquí adelante, etc. Decía que tenía la jurisdicción, él era un pueblo, esta zona era un pueblo de señorío, no dependía directamente de la corona, sino de un señor. Nosotros, los habitantes de Espera en aquel tiempo, eran vasallos de Fadrique Enrique de Rivera, y que sepamos fue el único de la casa ducal que estuvo aquí en Espera tomando posesión. Todos los demás documentos yo he podido leer, todo, quien viene es el administrador, hasta 1800, el administrador. Y otros documentos también que no he encontrado en ningún sitio, ni en el archivo ducal de Medinaceli, ni está colocado en ningún lado, en la sección de Fadrique Enrique de Rivera, como nos había comentado un tiempo don Juan Candil, la sección a la iglesia del castillo y de la ermita. No existe. En 1873 creo que fue la última obra que se hizo en el castillo, cuando se realizó la espadaña. Hubo un tiempo en que el Cristo, porque el techo de la ermita se hundía, estuvo en medio de la ermita y luego bajó incluso hasta la iglesia. La Hermandad del Cristo solicita al duque de Medinaceli, entonces, solicita dinero y hace ver en el documento que, como él es su dueño, que aporte dinero porque tienen que reconstruirlo. Por lo tanto, nunca Fadrique Enrique de Rivera cedió, ni donó, ni dio, ni vendió a la iglesia de Espera, ni a la iglesia de Sevilla, ni ningún tipo de iglesia, ni el castillo, ni la ermita, nunca. Lo que pasa es que la familia Rivera se desentiende, ellos donde venían era al castillo de Borno, lo tenían adecuado, allí tiene mucha agua, aquí no. Y entonces la familia Rivera por aquí no se tiene noticia ni que llegaran. Llegaba el administrador, cobraba su renta, metía el trigo, la cebada, los arvejones, la avena, lo que sembraran en la silla, en el almacén del duque, que está ahí en la plaza de la Puerta de Tomás, el almacén aquel grande, el administrador, y ya está, se iba y no quería saber nada del asunto. Por lo tanto, nunca existió ese documento.
Lo que pasa es que de tiempo inmemorial, desde siempre, el Cristo está allá arriba. En 1673 se constituye una hermandad y el Cristo empieza a bajar al pueblo en 1742. Antes el desfile de la procesión se hacía allá arriba en el castillo. Y entonces la hermandad en muchas ocasiones pide ayuda a la casa ducal para que le arreglaran parte de la ermita y tal, ¿no? Pero nunca, no existe ese documento en que la casa ducal cediera, donara ni nada a la iglesia de Espera, ni Castillo, ni la ermita. Es más, puedo comentar también que en 1936, antes de comenzar la guerra, creo que fue antes de 1933, Antonio Mancheño, posteriormente era entonces concejal, solicitó escriturar el castillo y la ermita a nombre del ayuntamiento, porque ellos sabían que no había ningún tipo de escritura en la que se dijera que pertenecía a la iglesia ni de Sevilla, ni a la que pertenecía lógicamente a la iglesia de Espera. Toda la zona que está en esta línea negra, esta es la muralla exterior. Toda la zona dentro, el pueblo estaría desde el castillo hacia esta zona, hacia abajo. Es más, ustedes saben que aquí, debajo del foso del castillo, donde está el conocido como Corral de la Villa. Esta es una imagen ya de la reconducción de toda la parte esta del foso que se caía. Si ustedes conocen el libro de fotografía que hicimos hace unos años, de fotografía antigua, en ese libro hay una foto de avión que vino desde la base de Jerez aquí, y está toda la parte de arriba del castillo, de la torre del homenaje, hacia el muro este, donde está el puntero, prácticamente lleno de escombros. Por un lado, una ventana ciega que tiene decoración visigoda. Por otro lado, una ventana árabe, decoración típicamente árabe, musulmana, con castillo de herradura. Directamente el matacán y los canecillos que lo rodean. El foso, todo esto que ven ustedes aquí, bueno, quitando todos los melones ahí no pintan nada. Se hizo una obra en los años 68-70. Esto es un detalle de la ladronera del matacán. He puesto también alguna fotografía. Aquí ven ustedes la entrada actual. Este arco no es un arco original, seguramente un arco de fines ya del siglo XIX, de una obra que se realizó aquí. Y se estimó que el arco que había que poner era un arco gótico. Elementos góticos, esos arcos apuntados que están en los edificios góticos en el castillo, hay poco, solamente dentro de la ermita, fuera no. He puesto aquí una foto aérea, y seguiría la línea de muralla que vendría por aquí, por la parte de fuera del castillo, hasta esta zona y hasta aquí. Aquí es donde debía encontrarse toda la Villa Vieja de la que hablan las ordenanzas del Marqués de Tarifa en 1527, que una de las condiciones para que una persona de Espera pudiera presentarse a las elecciones que había en aquel momento, con consentimiento del duque, en aquel caso del marqués, él era marqués todavía, marqués de Tarifa, en 1527 había se podían presentar 3 candidatos, y él de los 3 candidatos después elegía el que más le convenía, pero se hacía por insaculación, se metían dentro de un saco, un niño sacaba la papeleta y salía el que fuera, él decía si sí o si no. Una de las condiciones para poder presentarse a esas elecciones era poseer casa en la Villa Vieja y en la Villa Nueva. Estamos hablando de 1527. La iglesia de Espera, la iglesia de Santa María de Gracia, todavía no se había empezado a construir. Ya existía la ermita entonces de la Veracruz, pero no la iglesia. Quiere decir que había muchos vecinos aquí abajo, pero para poder presentarse a las elecciones del ayuntamiento tenían que tener también villa allá arriba. ¿Eso qué significaba? Pues que la familia, seguramente era una familia cuyos padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, habían sido siempre espereños. Bien, me he saltado toda la historia de Abderramán, etcétera. Y sí quería hablar de que una vez que el reino nazarí de Granada pierde su fuerza, porque los reyes católicos lo conquistan en enero de 1492, el castillo deja de tener importancia militar. Y al dejar de tener importancia militar, la familia Rivera la abandona también. Para nuestra historia y sobre todo para la historia religiosa del pueblo, que es que Fadrique Enrique de Rivera hizo una marcha a Jerusalén
y llevó una serie de unos personajes, entre ellos iba Alonso de Villafranca, que era su administrador. Estuvo aquí también, se encaprichó y mandó a construir la imagen del Cristo de la Antigua. Al parecer tenía la idea de cuando él muriera, él enterrarse allá arriba. Mandó construir un retablo y el Cristo. Más adelante, en el siglo siguiente, cuando se formaliza la hermandad. Pero entonces él paga a Jorge Fernández la construcción, la realización del Cristo. Allí es donde estaba la iglesia antigua. De ahí el nombre de Cristo de la Antigua, o sea, de la antigua iglesia, que sigue funcionando como iglesia hasta el año 614, en que celebra el culto la iglesia actual de Santa María de Gracia, ¿no? Aunque en aquel momento todavía no estaba terminada. Después de la realización del Cristo, hay distintos, bueno, después y antes hay distintos pleitos con Arco y con del duque, con la gente del pueblo, de la gente del pueblo con el duque, que se salta porque sería demasiado largo. Pero sí tenía que decir que la vista que ustedes tienen ahora mismo, tal como se ve en la diapositiva del castillo, no es la que había ni en 1500, ni en 1600, ni en 1700, ni en 1800. Esa portada se realiza en 1863 y unos años después, casi 20 años después, la espadaña, aunque vean ustedes que está reconstruida. La espadaña la realiza, algunas de las piedras incluso están actualmente en el museo, la realiza Manuel Avendaño, que era un cantero con el hijo, un cantero que venía de Cádiz. Y era una pena que habiendo tantos canteros en espera, eran canteros de lo vasto, pero no eran canteros de lo fino. Muchas obras que hay, muchos edificios que hay en Sevilla, los espereños lo que hacían era mandarle la piedra, pero los escultores eran de allí, de Sevilla, o iban de otro lado. Bien, este vino de Cádiz. Entonces, en este momento en que se realiza la fachada esta, la portada, y posteriormente la espadaña. Pero antes eso no existía, era de otra manera. Hay otra foto que habrán visto ustedes también, existía en 1904, que es cuando está aquí Enrique Romero de Torres y se hace el catálogo monumental en este caso de la provincia de Cádiz, aunque se publicó en el año 34, él había estado en 1908, había estado aquí, hizo la fotografía y hay delante un muro que desconocíamos, hasta esta fotografía hasta que apareció esa fotografía no se conocía, y posiblemente no era un muro de época árabe, sino era un muro de época francesa, porque eran los mismos franceses los que habían remodelado un poco el castillo a partir de 1810, cuando llegaron aquí, se hicieron dueños de toda la zona, sobre todo de toda la zona del Guadalete hacia nosotros, porque saben ustedes que ahí en la sierra sí tuvieron mucho más problemas. Bien, Madoz también nos dice que en 1755 se cayó parte de la muralla, sobre todo de la muralla exterior. Los franceses luego lo reconstruyeron, ellos estuvieron un tiempo ahí hasta 1812, en agosto de 1812 cogen camino ya de las cabezas y de la cabeza hacia Sevilla, y la historia del castillo ya no tiene no ocurrió ningún acontecimiento militar más. La historia militar ahí se ha acabado. Entonces ha sido historia civil, ¿no? Los españoles seguían yendo allá arriba, bajaban el Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Este año, que es lo que decía, me interesaba destacar, el Colegio Antonio Machado hizo el proyecto de un pueblo como un castillo, en que los niños se disfrazaban, hicieron una serie de actividades la misma explanada de la puerta del castillo, entre ellas la principal, la toma de posesión por parte de don Fadrique, que lo hizo un niño, del castillo de Espera. Vino con gente de su séquito desde la casa de Pilato en Sevilla, y toma posesión no solamente del castillo, sino del pueblo, de su jurisdicción, de la silla, de las carnicerías que tenía aquí, de las panaderías que tenía aquí, porque las panaderías y las carnicerías no eran propias de los dueños del pueblo, o sea, de los habitantes del pueblo, sino que ellos las arrendaban, las alquilaban al marqués. Y como decía, al hacerse esto se ha querido conmemorar o poner en valor una serie de acontecimientos que ocurrieron en Espera prácticamente desde la construcción del castillo, ¿no?
Ya en una reunión reciente que tuvimos con el ayuntamiento se pretende que esto no sea solamente una cosa de niños, sino que sea una cosa de mayores también. Y lo mismo que se hace en Belén, se haga esta especie de representación, aunque fuera teatral, de esos acontecimientos que ocurrieron allá arriba en el castillo, como por ejemplo la llegada de Abderramán III en 914, la toma de posesión de Fadrique Enrique de Rivera, distintos bailes medievales que se puedan hacer correspondientes a aquel tiempo, etcétera, etcétera. De esa forma sería un aliciente más que el pueblo tuviera, en el que participáramos todos los experimos que pudiéramos y nos visitaran todos los forasteros que pudieran venir. Tengo más nada que decir, solamente que eso sería un aliciente para la llegada de visitantes y que conozcan algo más la historia de nuestro pueblo, de nuestro castillo, el castillo de Espera, de Fadetar, de Esvira o de Isvira, como ustedes quieran llamarlo, porque de todas esas maneras se llamó en un momento de la historia. Nada más y muchas gracias.